Alegría, marineros. Bueno, estamos aquí intentando aprender un poquito de hielo, bueno, y de iceberg y cascajos y saber distinguirlos. Y bueno, pues tenemos a Andrés Tarruela, ¿no? ¿Te llamas así? Andrés Tarruela. Está en la base Marambio, que ahora nos dirás dónde estás. Y bueno, pues vamos a intentar aprender un poco de los hielos que vamos a ver ahora cuando lleguemos a la península antártica. Así que muchas gracias, Andrés, desde allá tan lejos, que dentro de poco estaremos más cerca. Y venga, vamos a aprender un poquito. Bueno, gracias Pedro. Gracias a Gracias ti. Pedro y Paula por la oportunidad siempre de trabajar en conjunto ya hace unos años. Sí. Evidentemente el lugar no cambia, no nos interrumpe poder dar charlas. Lo hemos hecho en clubes náuticos y ahora con esta unificación de veleros y con la base antártica. Así que bueno, comienzo, si les parece. A todos, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Tarruelia. Actualmente estoy trabajando en base Marambio. Base Marambio, para que tengan una idea, yo sé que a los que están ahí quizás no puedan ver con detalle, pero en el mar de Weddell hay una isla que se llama Ross y al lado está la isla Exceismoor, que es la isla Marambio, y ahí se encuentra una de las 7 bases permanentes del Servicio de Comando Conjunto Antártico de Argentina. Ahí hay una estación meteorológica y ahí trabajo yo. Paula, ¿querés dar inicio a la presentación? Como les decía, mi nombre es Andrés Tarruelia. Vamos a compartir alguna charla sobre hielos y témpanos en la Antártida. Brevemente les cuento por qué comparto con ustedes estas charlas. Es que cuando un observador meteorológico viene a trabajar a una base antártica, se lo especializa también en la observación de hielos y témpanos, que es una de las tareas que va a realizar también día a día. En realidad son 2 mediciones semanales, entonces toda esta información que recibí yo en mi capacitación me parecía muy oportuno, años atrás, compartirla con Paula, que bueno, vinculó Alegría Marineros para que pudiésemos estar realizando estas charlas, que como digo yo, cuanto más ojos observen lo que ocurre alrededor del velero, más lo van a disfrutar, comprender y también aumenta la seguridad en la navegación. Así que bueno, como siempre, gracias a Pedro también por estas iniciativas para compartir información distinta, o mejor dicho, complementaria a la navegación en las aguas que sean. Bueno, vamos a continuar ahora con la próxima, el siguiente, si puede ser, Pau. Sí. El temario de hoy vamos a hacer foco primero en lo que es hielo y después distinguirlo entre hielo terrestre y hielo marino. Tengo unos anexos que hablan un poco sobre el continente antártico e indicadores y referencias, que bueno, según el tiempo que tengamos los vamos a incorporar al final. Aún así, quiero que sepan que van a tener información que Paula les va a compartir a ustedes sobre, bueno, manual de observación de hielo, también un detalle para una clasificación visual bastante rápida. Así que bueno, damos siguiente. Tenemos hielo marino y hielo de origen terrestre. El hielo marino se forma en la superficie del agua, que por tener sal, el punto de congelación es de 1,8 grados más bajo y puede variar según la composición química. Y luego tenemos el hielo de origen terrestre, que es de agua dulce, que esto está dado por precipitaciones de nieve, preferiblemente, y lluvia en algunos casos que no ocurriría en la zona de Antártida con frecuencia. Aún así, el hielo de origen terrestre, por algún motivo que ya lo vamos a ver, se puede desplazar hacia el mar y quedar flotando, ¿verdad? Cuando hablamos de hielo flotante, sin importar el origen, vamos a hablar de una masa de hielo en el cual 1/8 de su volumen total va a estar sobre el nivel de agua y el 7/8 restante debajo de la superficie que no se va a poder ver prácticamente. Sería como la obra viva y la obra muerta de un velero, ¿verdad? Cuando nos referimos a la obra viva y muerta, bueno, tengámoslo en cuenta que para un témpano puede existirle una especie de quilla desplazada, que se llamaría un espolón, ¿verdad? Que es una deformación natural, por la deformación natural que tienen los hielos una vez que empiezan a flotar y tener interacción con aguas en otras temperaturas, se puede formar y extenderse hacia un costado y no ser visible. Pero bueno, por eso el hecho de que ustedes estén recibiendo información sobre interpretación de hielo, y bueno, así lo tienen todos los navegantes, es para poder identificar cualquier masa de hielo, su origen
y determinar si qué peligrosidades puede tener o no y cuán acercado uno puede estar en la navegación, ¿verdad? Bueno, siguiente, Nacho. Aquí tenemos una imagen donde les puedo presentar por primera vez, digamos, decir, un glaciar va a poder generar hielo y que va a poder terminar en el mar. Si es que este glaciar está vinculado a una costa, como lo ocurre en la mayoría de los glaciares de borde, lo que son en el continente antártico, ¿verdad? Bueno, cualquiera de ellos tienen, sí, dígame. No, no, no. Pensé que habían hecho. Perfecto. El glaciar se va desplazando, tiene en el gráfico a la izquierda, que no van a ver en detalle, pero hay una zona de acumulación, una línea de equilibrio de ese glaciar donde empieza a desplazarse a una zona de ablación, como se dice, que es donde va a interactuar con el agua de mar y se va a terminar, digamos, deformando su estructura hasta que por peso y volumen se quiebra y ahí sí se para. Pasa a ser de un glaciar con hielos fijos al continente, esa parte de hielo pasa a ser un hielo flotante de origen terrestre, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son digamos, las características principales que los diferencia un hielo terrestre de un hielo marino, que es por sus formas, ¿no? Ahora lo vamos a ver a continuación. Siguiente. Aún así, creo que es importante, quizás todos hayan leído noticias de último momento, donde está el glaciar A23, es un glaciar de un témpano muy grande que se ha desprendido de la barrera Flint. La barrera Ron-Flichen está en el mar de Weddell, que sería en esta zona. Bueno, ustedes después lo van a poder ver en detalle con la presentación. Esta barrera se desprendió, digamos, en 1986, estuvo, digamos, quieto por un tipo de obstrucción en su recorrido, y recién en el 2020 empezó a desplazarse con mayor movimiento y mayor velocidad hacia el norte. Eh, por una cuestión de cómo son las corrientes antárticas, estos glaciares grandes terminan llegando a lo que son las latitudes 60 y 70, y por cuestiones de conexión con temperaturas más cálidas empiezan a desaparecer y terminan desapareciendo. Nunca van a llegar a latitudes más altas por el momento. Este tiene un tamaño de 4.000 kilómetros cuadrados. No lo van a poder ver en su recorrido porque ya se ha desplazado. Aquí estoy compartiendo con ustedes algunas imágenes donde se ve en comparación con, por ejemplo, la isla Elefante, que es una isla que está, digamos, en la parte norte de la península antártica, famosa porque Shackleton llegó allí, y el tamaño, como podrán verlo, es totalmente superior, y esto tiene, como les decía antes, 4.000 kilómetros cuadrados y una altura de 400 metros. Es decir, el nivel flotante que tiene superior sobre la superficie es de 400 metros de altura. Esto se va a ir deformando con el paso del tiempo. Ahí hay un pequeño gráfico donde muestro año tras año cómo fue reduciendo su volumen. Aún así es muy grande, es uno de los más grandes registrados, con gran calidad de seguimiento satelital. Y justamente a la derecha es una imagen del día de hoy, de una imagen satelital del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina, donde en la franja visible de la imagen se ve el pedacito, acá es un punto prácticamente, el pedacito que es una superficie muy grande de hielo. Estas plataformas van a ser frecuentes cuando uno se acerca a la Antártida, pero bueno, hay variaciones en el año donde las concentraciones lo hacen que esté más libre o menos libre, que eso ya lo vamos a ver también más adelante. Siguiente. Bien, volvemos al hielo terrestre. El hielo terrestre, cuando esté flotando, nosotros lo vamos a poder clasificar de alguna forma en función de su altura y su longitud, ¿verdad? Tenemos, normalmente a todo lo vamos a llamar témpano o tempanito cuando sea menor de una altura de 5 metros y una longitud también menor a 15 metros. Eso lo vamos a llamar tempanito. El resto son témpanos, pequeño, mediano, grande, muy grande. Y hay unos que son muy chicos, que los llamamos gruñón, ya les voy a explicar por qué, que son menores a 1 metro de altura. Estos hielos terrestres que tienen origen en glaciares y terminan flotando en el mar van a tener distintas formas
que tienen que ver con la interacción que han tenido con el clima en el momento, temperaturas, corrientes marinas, choque con otros cuerpos de hielo flotante, y va a dar una característica, y en la clasificación se los tiene como tabulares, que son, digamos, los normalmente de tope plano, los que son como una tabla que está flotando ahí por el mar. Después los no tabulares o abovedados, que empiezan a tener formas de altibajos muy marcadas y que son, para mi gustos, los más lindos de todos. Después, bueno, hay unos que se llaman de dique seco, que es como que tuviesen un valle dentro de sí mismos, y otros de en bloque, que son formas más irregulares, no tan tabulares. Cuando puedan verlo esto luego de la presentación van a poder ver detalles de datos que no vienen al asunto, que son qué cantidad de metros difieren el pequeño del mediano, que no es el foco de esta charla en este momento. Bueno, dentro de esta clasificación de hielo terrestre, acá hay un poco más de detalle con imágenes y quiero hacer foco en el famoso gruñón. Gruñón es un nombre que no parece técnico, pero tiene que ver con el origen de que mucha de esta información tiene origen en los navegantes de siempre, y el bloque de hielo, o mejor dicho, el tempanito muy pequeño llamado gruñón, es un trozo de hielo que no, flota en forma irregular, y el hecho de que esté cambiando todo el tiempo su centro de gravedad hace que pueda dar una cara o no, y en la formación de ese hielo quizás quedó aire encapsulado. Cuando se libera ese aire encapsulado porque vuelve a tener conexión a la atmósfera, o mejor dicho, abajo del agua se libera y después va hacia la atmósfera, ese aire al salir genera un ruido muy particular que le han dicho que es como alguien gruñendo. Esto es así, está explicado en las crónicas de muchos navegantes durante cientos de años, y es el más importante para eh, tenerle, digamos, respeto, porque es el más chico, pero es el que no se ve. A diferencia de uno como podría ser la 23, que vamos a tener una pared de 20 kilómetros de ancho, fácilmente distinguible, que lo podemos confundir con un continente. El gruñón, al tener un metro, no, va a ser menor a un metro de altura, es fácil que sea tapado por las olas. Pequeño oleaje o la marejada ya lo tapa y no se lo permite ver. Y bueno, uno puede tener contacto con la embarcación o con otro tipo de situación al no verlo, ¿verdad? En el centro y a la derecha tenemos tempanito y témpano, que son, digamos, los bloques que aumentan de tamaño en longitud y también en altura. Son la clasificación morfológica que les hacía referencia sobre tabular, no tabular, en bloque, en cuña o pinacular, que son, como les decía antes, los que tienen una belleza para mi punto de vista, porque dan formas que, bueno, y dan a la imaginación a identificar cosas en el hielo, ¿verdad? Esto, cualquier bloque de hielo terrestre o marino siempre está en deformación constante, y a su vez en su formación depende de las temperaturas en las que se encuentre. Ahí vamos a explicar un poco de nuevo con el hielo marino, en cómo es digamos, su génesis, cómo ocurre el hielo marino, ¿verdad? Cómo su estadio. Primero el agua llega al punto de congelación, que esto puede variar como les decía antes, pero normalmente está en 1,8 grados negativo, y empieza a enfriar al agua. Genera núcleos de congelación, y esos núcleos forman cristales que empiezan a crecer tanto en ancho como en alto, ¿verdad? Y eso tiene una configuración de cristalización desde abajo hacia arriba. Entonces, la formación de hielo es, digamos, por abajo del nivel de agua, y esto por una cuestión de la flotabilidad, como habíamos visto antes en la relación de octavos, sobrepasa el nivel de flotación eh, una parte de ese hielo, el resto queda abajo. Todo comienza con pequeñas cantidades de cristales que terminan acumulándose, y con el paso del año terminan siendo distintos tipos de hielos marinos. Ahora lo vamos a ver en la clasificación y sus formas también. Y bueno, el hecho de, como decía antes, si está fijo a la deriva, tiene que ver con que esté o vinculado al continente, porque se ha congelado con alguna parte del continente, el hielo marino, o hacia, también inclusive puede hacer una vinculación con hielo terrestre. Eso solamente se dará en los bordes del continente. Apenas empieza la cristalización, lo vamos a llamar siempre hielo nuevo, que son los cristales de hielo, hielo grasoso, que empieza a hacer una coloración grisácea sobre la superficie del mar. Ahí ya cuando vemos esa coloración hay formación de hielo. Eso es hielo nuevo,
Y todo lo que sea hielo menor a 10 centímetros de espesor, lo vamos a tener en cuenta como hielo nuevo, que es en el momento que hay condiciones de enfriamiento. Lo vamos a tener tanto en épocas de invierno como en verano, cuando las temperaturas estén bajas también. Con- Recordemos que las temperaturas altas en la Antártida son temperaturas que siempre están rondeando los 0 grados, pocas veces supera a los 10 grados, entonces siempre consideramos que estamos cerca de los puntos de congelación, y las temperaturas altas serían un 0 grados, 2 grados, donde ahí empiezan a romperse el punto de congelación. Hielo nuevo es mayor a 10 centímetros, y ahí lo vamos a ver bien, vamos a encontrarlo visual, digamos, lo vamos a poder reconocer rápidamente en la superficie del mar. Y luego de este hielo nuevo se empiezan a formar nilas también, que son como grupos de hielo separados entre sí, pero con la misma digamos, tiempo de desarrollo, el mismo tiempo de desarrollo. Hielo joven, hielo de primer año y hielo viejo empieza a hacernos referencia a formas de hielo un poco más grandes y totalmente visibles, donde va a haber contacto, donde vamos a poder encontrar algún tipo de sentido de quietud de esas masas de hielo. Depende del tamaño, ¿verdad? Porque empiezan a aumentar en volumen, empiezan a aumentar en peso, y bueno, por ejemplo, hielo joven es de 10 a 30 centímetros, tiene diferentes coloraciones que sirve para distinguirlo. Esta información también la van a ver en una guía de clasificación que ahí les compartí atrás de Paula, y que lo van a poder ver digamos, en sus celulares y utilizar para hacer observaciones cuando estén navegando en zonas de presencia de hielo terrestre o marino. Después, hielo de primer año, ya es un hielo más considerado, hasta 2 metros de altura, y el hielo viejo es todo lo superior a 2 metros de altura. Cualquier pedazo de hielo que veamos de mayor a 2 metros de altura es hielo viejo, que quiere decir que ha sido del invierno pasado, no ha sido generado por lo menos en el último año, sino en el anterior a este. Esto tenemos, por ejemplo, algunos tipos de clasificación de formas que van hacia componentes horizontales, que podemos hablar de los diámetros, panqueque, torta o escombros. Todo esto, toda esta clasificación se da por el ancho y el diámetro en el que nos vamos a encontrar. Esto es producto normalmente de choques producido entre formas más grandes de hielo, y se los conoce como escombros, ¿verdad? Esto es muy común encontrar, y bueno, no molestan lo que es la navegación porque es fácilmente desplazable. Después, las partes de hielo que vamos a ver marino importantes, que son las que tienen, los conocemos como témpanos o iceberg en inglés, son los bandejones, que llegan a tener hasta más de 10 kilómetros de distancia o de tamaño. Esos son los bandejones gigantes, y los pequeños siempre están rondando entre 20 y 100 metros. Los bandejones pequeños son, digamos, los que vamos a observar en zonas donde empieza a descomponerse los bandejones más grandes, empiezan con fracturas de este tipo. Y después, bueno, lo que es hielo fijo lo vamos a poder tener, como les decía antes, de hielo terrestre o hielo marino, y nos vamos a dar cuenta fácilmente porque el nivel de subida de agua eh, va a variar con el punto más alto de ese hielo, ¿verdad? Es como estar en un muelle. Sube la marea, baja la marea, y el nivel del muelle se mantiene igual, lo que hace acortar esa distancia entre marea alta y baja con respecto a la altura del muelle. Entonces, en el borde del hielo que estemos observando, si esa distancia hasta el agua varía, quiere decir que ese hielo está fijo. Si no varía, es porque mantiene la flotabilidad y se mueven en conjunto, digamos, en una danza muy, muy, digamos, silenciosa e invisible para nosotros, pero así lo es. Cuando hablamos de hielo marino, vamos a tener concentraciones, que es como ocurre cuando uno hace una clasificación de nubes, que dice la cantidad de octavos de cielo cubierto. En lo que es superficie de concentración de hielo, lo vamos a hablar en décimos, que sería como una, eh, no sé, una huevera. Ponemos huevos y vamos sacando, ¿no? Y va cubriendo la superficie. Bueno, acá ocurre lo mismo, o llamémoslo como cubos de hielo, como quieran llamarlo, el objeto en sí a tapar. Acá el hielo va a decir que tenemos un décimo a 10 décimos en función de lo que ocupa de la superficie que estamos observando. Es decir,
determinamos una superficie, por ejemplo, hacia un cuadrante, como hacia un punto cardinal hacia el norte, y decimos que la concentración de hielo en esa zona va a ser de la ocupación de hielo que tenga esa superficie. Entonces podemos tener aguas abiertas cuando la concentración sea un décimo menor, no hay ningún tipo de riesgo de navegación, y a medida que aumenta esa concentración va cambiando las formas del paisaje, empieza a haber reflexiones de luz distinta, que eso nos van a dar muchas indicaciones, como lo vamos a ver más adelante, que son muy interesantes para la navegación. Y después, bueno, cuando llegamos a una concentración de 10 sobre 10 décimos, vamos a tener totalmente la superficie del mar cubierta y tenemos una clasificación pequeña que habla de con o sin aberturas. Es cuando hay una grieta o una apertura en esa superficie cubierta total, la distinguimos con A o B, pero bueno, eso es un tema muy técnico que tiene que ver con la observación glaciológica del cual surge toda esta información. En lo que es hielo marino, vamos como decía antes, vamos a tener rajaduras, grietas o fracturas que nos van a dar espacios, digamos, de navegabilidad o no navegabilidad. Casi todas son de no navegabilidad, porque las fracturas que vamos a poder utilizar para navegar son las que siempre son de canal costero o canal agrietado, donde el ancho de ese espacio permite vincular a dos partes opuestas de una gran masa de hielo. Bueno, la observación ayuda muchísimo a poder determinar qué es navegable y qué no. Aún así, en algún tipo de grietas podemos encontrar fauna que se acumula en esos lugares porque, bueno, les permite ingresar y salir del agua en una zona más controlada y más de difícil acceso para algún depredador, por ejemplo. Entonces, podemos ver una colonia de pingüinos, o mejor dicho, un grupo de pingüinos, descansando sobre una de estas superficies de hielo que cubren grandes zonas porque han entrado por atrás de una grieta, ¿verdad? A medida que se van reduciendo los tamaños de esas plataformas de hielo, empieza a ser más inseguro para la fauna, entonces dejan ser habitados. Bueno, espero que tengan suerte y puedan ver algo de todo esto en su recorrido. Volvemos al hielo marino, a hablar de lo que son los estados de fusión. Cuando el hielo marino empieza a vincularse con temperaturas un poco más cálidas o porque ha habido algún tipo de precipitación líquida, empieza a haber una fusión del estado del hielo. Empezamos a tener agua líquida en su superficie. Y en función de la cantidad de agua y en función de las formas que está distribuida esa agua, vamos a tener una clasificación del tipo de fusión, como alvéolos de fusión, que son orificios grandes. Después tenemos hielo inundado. Ahí vemos una imagen en el medio de unas personas caminando ahí cerca de hielo inundado. Están haciendo observación, entonces se entiende que están en condiciones de seguridad. Y después podemos tener hielo podrido, que es cuando la superficie de ese hielo se anega de tanta agua, se le forman muchos agujeros o perforaciones que lo hacen bastante intransitable y peligroso, ¿verdad? Y demuestra a la visual una desintegración avanzada de esa superficie. Esto se puede observar en las altitudes bajas, o sea, cuando los hielos empiezan a salirse del círculo polar ártico desde ya y empiezan a acercarse a las corrientes circumpolares antárticas donde la calidez del agua aumenta y, o deja de ser fría, como quieran verlo, y empieza a haber estos estados de fusión, empieza a haber el tipo de precipitación líquida y empieza a haber estos cambios en sus superficies, que solamente se dan si los observamos desde arriba. Hay veces que vamos a estar delante de un témpano que no sabemos cuál es su estado de fusión porque no vamos a poder ver la superficie desde arriba por una cuestión de posición, ¿no? Siempre vamos a estar sobre el nivel del mar, algún metro más, algún metro menos. Acá vamos a hablar de la topografía que se puede dar en estos bandejones cuando son de una consideración de un tamaño considerado, es decir, donde grandes placas van a tener interacción por fractura o por acercamiento, vamos a tener algún tipo de deformación del terreno de esa superficie de hielo. Siempre lo que estamos hablando es hielo marino, ¿verdad? Y eso va a dar acordonamientos, ¿no? Formas de hielo que se van acumulando como choques, como escombros, y en formas de ese escombro nos van a dar mucha información, ¿verdad? Eh, Información, por ejemplo, si vemos que una acumulación de estos trozos del cordón
de hielo nuevo van a tener pendientes muy marcadas porque han sido recientes. En cambio, cuando empiezan a tener redondeos en sus bordes o acumulación de nieve, eso quiere decir que ha habido interacción con el clima y ya podemos decir que eso tiene más tiempo de existencia. Entonces nos empieza a dar información de tiempo de existencia de todo ese tipo de topografía que estamos viendo. Y después, bueno, en algunos casos, para el hielo nuevo, donde se empieza a formar sobreescurrimiento de bandejas sobre otras, cuando son de una altura muy, muy pequeña, empezamos a dar un solapamiento, que eso puede ser más fácilmente distinguible desde arriba, porque bueno, cambia mucho a la vista la superficie del hielo, es como un entramado de varias capas de hielo fino, que a la visual también lo hace muy bonito. Y esta información que viene ahora son indicadores que son muy interesantes, son muy antiguos, no hay mucha técnica acá. Tiene que ver con la reflexión de la luz solar en la superficie del mar y en los topes nubosos cuando están disponibles. Ante un día de cielo despejado no vamos a poder observarlos, pero cuando tenemos nubosidad, la nubosidad nos va a ayudar a indicarnos qué ocurre sobre el nivel del mar en zonas que nosotros no podemos observar a simple vista. Por ejemplo, siempre sobre el horizonte vamos a tener un reflejo de la luz solar que da en la superficie del mar y que se va a proyectar sobre las nubes. Cuando esa reflexión sea sobre agua abierta, la reflexión que vamos a tener en el tope nuboso, en las nubes bajas, va a ser de color oscuro, porque se va a reflejar de alguna forma la oscuridad del agua en comparación con lo que es el hielo, que es blanco. Así, cuando tengamos formas de hielo bastante definidas y en grandes extensiones, esa reflexión va a ser clara, va a ser blanca y se va a reflejar sobre las nubes de color blanco. Entonces esa información es vital para el navegante y de antaño mucho más, cuando no tenían sistemas electrónicos de navegación, que decían, bueno, ¿voy para aquella dirección? Sí. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo que hay una línea oscura en lo que es el horizonte, a pesar de que yo tengo hielo alrededor de mi embarcación, pero quiere decir que para aquella dirección tengo aguas abiertas. Así que imagínense a Shackleton hace 200 años atrás, o un poco menos, diciendo, bueno, voy a ir para aquel lado porque veo aguas abiertas. Y bueno, intentando romper los bandejones de hielo y mover el endurance minuto a minuto. Esto ha sido un poco acelerado en lo que refiere a esta charla, porque bueno, tenemos mucho para andar. Toda esta información es pública, está dentro de, digamos, los manuales que son públicos de la Organización Mundial de Meteorología, que es para lo que es observación glaciológica. A su vez, cada país tiene los propios. Yo hoy les estoy compartiendo a ustedes en castellano y también un, un diccionario de términos también están en inglés para que lo pueda utilizar en otro tipo de lecturas. Aquí es donde yo quería contarles, cuando hablamos de este hielo terrestre y el hielo marino del continente antártico, o no zonas también del continente antártico, porque esto mismo lo hemos aplicado, por ejemplo, en las navegaciones en fiordos chilenos junto a Alegría Marineros, y hemos podido observar todo lo que era hielo terrestre en los fiordos chilenos, que realmente son una zona muy interesante, que recomiendo visitar. En el caso del continente antártico, cuando comentamos, empezamos a charlar sobre esto, hay veces que el nexo es hablar del continente antártico. El continente antártico está bajo, digamos, una regulación del Sistema de Tratado Antártico, que se firmó el 1 de diciembre de 1959, y alrededor de unos 14 países, 12 países, decían que tenían injerencia sobre el área. Ahora actualmente son más de 52 naciones y aún así hay un uso pacífico del espacio, y el turismo se ha podido desarrollar gracias a ello. Quiero contarles que este continente tiene 14 millones de kilómetros cuadrados de hielo, que eso varía en función del invierno o el verano, porque hay mayor producción o se genera más hielo en invierno y se reduce cuando aumenta la insolación, y eso genera variaciones de temperatura, ¿verdad? Por ejemplo, la temperatura de invierno más baja fue medida en la base Vostok de 90 grados negativo, o sea, una temperatura muy, muy baja, compleja para los que están habitando esa base. Y esta variabilidad de temperaturas se da por las horas de luz solar,
que desde el Círculo Polar Ártico, en diciembre ya hay 24 horas de luz permanente. Espero que lleguen a los 66 grados de latitud y puedan comprobarlo. Yo aquí en unos grados mucho más arriba, en la base Marambio, el sol baja por el horizonte aproximadamente 3 horas y media, no más. Son 5 grados sobre el horizontal. La luminosidad continúa y ya no hay noche aquí. Pero ustedes pueden ya tener la posibilidad de tener al sol sobre el horizonte todo el día. Así que bueno, el reloj biológico se va a modificar un poco y va a ser divertido para todos. Vuelvo con lo que es el continente antártico. Esta situación de horas de luz de sol, al estar en el sur geográfico de alguna forma, nos permite que haya 6 meses sin ocultarse el horizonte y 6 meses debajo de va a estar el sol. Eso ocurre ya pasando el círculo polar antártico. Hay 2 bases de Argentina, les comento, hay otros países también, en los cuales durante 4 meses ya no tienen al sol presente y hay 4 meses donde el sol está presente todo el tiempo. Así que las condiciones de habitabilidad ahí cambian rotundamente. Acá hay una pregunta. Adelante. Sí. Leyendo el relato de Shackleton cuando destroza el barco los hielos, tanta presión hacen unos bloques de hielos contra otros. ¿Cómo se mueven los hielos para poder llegar a romper un barco? Es que en realidad aquí ha habido, entiendo yo, no lo vamos a juzgar a Shackleton, pero una decisión no acertada en por dónde navegar en estas grietas o en estas aperturas que se dan en los grandes bandejones de hielo marino, que bueno, uno no tiene control sobre el movimiento. Normalmente lo que uno aprecia es que siempre están quietos, ¿no? Y están fijos, pero realmente no lo es. Son bloques de masa gigantes que su flotabilidad le permite movimiento y cuando se juntan dos de tamaños considerados, lo que ocurre entre ellos dos es incontrolable. No así cuando generó, bueno, en la historia de Shackleton es que iban generando una apertura para navegar, que bueno, también podía ser contraproducente por el hecho de que ese intento de apertura generase fracturas de partes no controladas, que en realidad de ninguna forma se controlan esas formas de hielo, pero sí, como decía antes, quizás no fue acertado entrar en algunas zonas donde el cierre en la época del año de esas aberturas se daba y genera una fusión que después es imposible de salir ahí, como le ocurrió a la Endurance. ¿Puedes contarnos acerca de Coriolis? ¿Cómo van girando los hielos? ¿A qué velocidad? ¿Cómo se van girando? ¿Recuerda? Sí, bien, de la fuerza de Coriolis, que bueno, le da sentido a todo lo que son los fluidos, se diferencia entre el norte y el sur en el globo terráqueo, su forma de giro cambia en todos los fluidos y esto, bueno, se aprecia muchísimo más en los fluidos que están abiertos, digamos, porque esto ocurre hasta dentro de las plantas, ¿no? Esa fuerza de Coriolis hace efecto hasta en la savia de los árboles, la forma en que se desarrollan sus raíces o sus ramas, por ejemplo, y en otras cuestiones más apreciables en la biología de animales y en cuestiones terrestres. Ahora, haciendo foco en lo que es el agua y el hielo, yo no tengo información porque no la he buscado, seguramente lo hay, realmente cuál es el efecto sobre las masas de hielo en Coriolis. Si le ayuda a hacer un giro en particular, si le hace un desplazamiento. No vamos a hablar de fuerza de Coriolis, de cómo se movilizan estas masas de hielo, porque se movilizan con el regente de su movimiento es las corrientes marinas, ¿verdad? Las corrientes marinas sí tienen de alguna forma algún efecto relacionado al polo sur y a cómo giran las masas, las corrientes marinas en esta zona. Y a su vez está una que es muy importante, que es la corriente marina circumpolar antártica, que la van a cruzar ustedes, que es la que define un poco esas mareas. Desconozco y no puedo afirmarlo si están relacionadas con la fuerza de Coriolis, pero me has dejado una pregunta interesante para ponerme a investigar y compartirles a ustedes a través de Paula. Pero ¿nos puedes dar 2 titulares sobre el tema de la capa de ozono? ¿Cómo está en la Antártida?
Bueno, es interesante, sí, siempre se relaciona la capa de ozono. Tengo cerca mío justo un compañero de trabajo que sabe mucho más de eso, pero bueno, voy a tratar de ser breve en esta cuestión. La capa de ozono, que es, digamos, la densidad y la acumulación de ozono en una altura determinada de la atmósfera, va a variar en función de las latitudes en las que se encuentre esa medición o esa observación. Lo que se da acá en el Polo Sur es que esa densidad es muy baja por distintas cuestiones de movimientos atmosféricos, y es donde se llama que ahí está el agujero de ozono. No es que exista un agujero realmente, simplemente es que esa densidad es tan baja que es como que si no estuviera esa capa de ozono, no estuviese, perdón, esa capa de ozono. Hay una unidad que la identifica Dobson, que da 220, el número, digamos, límite para decir que la capa está presente o no. Si la medición Dobson da menos de 220, ya diríamos que el agujero de ozono estaría presente. Estas mediciones de ozono se realizan en casi todas las bases antárticas, o en la gran mayoría de ellas, en donde me encuentro yo. También se hacen mediciones de Dobson todos los días al mediodía, por lo menos en el verano, y ahí, junto con otras mediciones, se puede determinar si está presente o no está presente el agujero de ozono. En el momento que está presente el agujero de ozono, hay un montón de longitudes de onda que emite el Sol, de radiación solar, que no son reflejadas en la capa de ozono y que ingresan a la superficie de la Tierra y al mar. Y muchas de ellas no son rebotadas, y sino absorbidas. Y eso genera muchísimas cosas, como es hasta el deterioro del krill, por ejemplo, en la Patagonia, no, en la zona antártica. Tiene incalculables impactos el hecho de que montones de longitudes de onda ingresen a la superficie de la Tierra e interactúen con nosotros. Bien. No. Ya. En podemos ver un aumento y disminución de la superficie del continente antártico en relación de la época del año en que nos encontremos. Ustedes ahora se van a trasladar a la época donde menor presencia de hielo va a haber, prácticamente en marzo o abril es donde ya es el punto de mínima cantidad de hielo alrededor del continente antártico y en el continente antártico, porque bueno, la insolación aumenta y genera un derretimiento muy acelerado. El Servicio de Hidrografía Naval de Argentina hace un pronóstico de esa cantidad de hielo, esa concentración de hielo, que va a ir disminuyendo mes a mes. Después pueden verlo en detalle en un link que está en la misma presentación, y se los voy a pasar por separado también para que puedan ver el detalle de las zonas donde van a navegar ustedes ahora y cuáles son las concentraciones previstas a modo de pronóstico para esas zonas. Inclusive hay otros pronósticos que no están detallados aquí, que habla de las anomalías, porque puede haber anomalías que es sobre la medición que se hace año tras año, da una media, y a veces esa media se puede superar o no, y esa anomalía puede decir que hay más aumento de concentración de hielo en zonas donde normalmente antes no la había, y eso puede tener varios motivos, que es o mayor desplazamiento por cuestiones de corriente, o porque hay mayores fracturas y derretimiento que aumenta la cantidad de esa concentración en ese lugar. Eso, bueno, es un tema muy amplio para determinar y dejarlo fijo, pero aún así es interesante porque este pronóstico que es público sirve a los navegantes para decir, bueno, voy a encarar por esta ruta y esta ruta tiene una concentración de tanto hielo, y así se toman decisiones de navegación. Bueno, espero que se haya entendido. Quiero que sepan que está disponible mi contacto para que me hagan las preguntas que quieran, cuando quieran, ahora en esta expedición o fuera de ella. Acá se forma un vínculo que creo que lo pueden utilizar si tienen dudas sobre esto o cualquier otra cosa que yo pueda ayudarlos, ¿verdad? Así que bueno, les agradezco a ustedes su presencia posterior a este trekking, y espero que les haya servido la información compartida. Muchas gracias, Andrés. Gracias.